La historia de Meche Carreño, cuyo nombre completo era María de las Mercedes Carreño Nava, es una de esas biografías que parecen escritas por un narrador trágico. Una figura brillante que cautivó al cine, cuya vida personal estuvo marcada por éxitos desbordantes y al mismo tiempo por pérdidas devastadoras. Desde su nacimiento en Minatitlán, Veracruz, hasta su muerte en Los Ángeles, California, Carreño encarnó el sueño y la vulnerabilidad humana en igual medida. Su vida fue un reflejo de la brillantez artística y del dolor humano, entrelazando la fama con la tragedia personal. Mercedes Carreño nació el 15 de septiembre de 1947 en Minatitlán, un puerto petrolero del estado de Veracruz, México. Su familia era modesta y su infancia transcurrió en medio de las tensiones económicas que caracterizaban muchas regiones costeras del país en la posguerra. Desde muy joven, Carreño mostró una sensibilidad artística que la distinguía de sus compañeros, un talento que sus padres decidieron alimentar trasladándola a Ciudad de México, donde ingresó a la prestigiosa Academia de Arte Dramático Andrés Soler. Allí, entre técnicas interpretativas y clases de teatro clásico, emergió no solo una actriz en ciernes, sino una personalidad destinada a dejar huella en el imaginario cultural mexicano. La Ciudad de México, en esa época, era un crisol vibrante de culturas y expresiones artísticas. El teatro experimental se fusionaba con el cine clásico mexicano, y jóvenes intérpretes buscaban espacios en los escenarios y estudios. Fue en este ambiente creativo donde Carreño dio sus primeros pasos profesionales, participando en obras que exploraban vanguardias estéticas y narrativas innovadoras, incluso colaborando con reconocidos cineastas en proyectos teatrales. Su belleza y presencia escénica no pasaron desapercibidas. Carreño comenzó a trabajar como modelo, apareciendo en publicaciones y carteles. Su imagen llamó la atención por romper con los cánones conservadores de la época, y pronto fue reconocida como un símbolo de libertad y modernidad, especialmente tras ser fotografiada con un estilo atrevido que la convirtió en un referente visual del momento. En la década de los 60, Carreño comenzó a incursionar en el cine mexicano con papeles secundarios. Su rostro, marcado por una belleza delicada y poderosa a la vez, atrajo la atención de directores y productores. No pasó mucho tiempo antes de que protagonizara películas que, aunque modestas en producción, tenían un impacto significativo debido a la representación de mujeres complejas y realistas. Su matrimonio con el fotógrafo José Lorenzo Sacani Almada fue un punto de inflexión. Sacani, visionario y decidido, fundó una productora para promover a Carreño como protagonista principal. Bajo su impulso, Mercedes coescribió y protagonizó su primer gran éxito cinematográfico, mostrando no solo su talento frente a la cámara, sino también su capacidad creativa detrás de ella. Este proyecto consolidó su carrera y le dio un sello autoral, demostrando que podía construir narrativa, interpretar y generar impacto en la audiencia. Durante los años siguientes, Carreño amplió su presencia en el cine con roles en películas de drama, suspenso y romance, en las que su versatilidad se evidenciaba a cada paso. La crítica comenzó a reconocer su capacidad para transmitir emociones complejas y su compromiso con personajes que iban más allá del estereotipo de belleza superficial, demostrando un talento que combinaba técnica, sensibilidad y carisma. El punto más alto de su carrera llegó en la década de los 70, cuando fue seleccionada para protagonizar películas que marcaron un hito en la cinematografía mexicana. En estos trabajos, Carreño no solo brilló como actriz, sino que también recibió reconocimientos que confirmaron su valía en un medio competitivo y exigente. Su papel en obras cinematográficas y televisivas consolidó su reputación como intérprete seria y comprometida, dejando una marca indeleble en el público y en la industria. Además, su incursión en la televisión con telenovelas populares permitió que su talento llegara a audiencias masivas, consolidando su estatus de figura querida y respetada en todo México. Su carrera se caracterizó por la combinación de talento, carisma y una profunda comprensión de la psicología de sus personajes,
que la convirtió en referente de varias generaciones de espectadores. Detrás del ícono cinematográfico existía una vida personal compleja, marcada por amor, compromiso familiar y dolor profundo. Carreño tuvo 2 hijos, el primero fruto de su matrimonio con Sacani y el segundo de su unión con el director Juan Manuel Torres. Su vida familiar se vio marcada por alegrías y, lamentablemente, por tragedias que la acompañarían hasta sus últimos días. La muerte prematura de su segundo hijo, Juan María Torres Carreño, a los 12 años, marcó un antes y un después en su existencia. La pérdida de un hijo es considerada uno de los duelos más devastadores que un ser humano puede enfrentar. Y para Carreño fue un golpe que transformó profundamente su relación con la vida, la maternidad y el arte. Muchos allegados señalaron que a partir de ese momento, aunque siguió trabajando, su mirada y su presencia reflejaban un dolor silencioso que no desaparecía. A principios de los años 80, Carreño tomó la decisión de alejarse de la actuación de manera temporal y luego definitiva. Su retiro respondió tanto a la necesidad de enfrentar sus pérdidas personales como a un deseo de explorar otras facetas de su vida. Se trasladó entre Francia y Estados Unidos, donde se dedicó a la escritura, la pintura y el activismo. Esta etapa le permitió construir un mundo más íntimo y personal, lejos de la presión mediática, pero también la colocó en un aislamiento que contrastaba con la fama alcanzada en décadas anteriores. Durante estos años, Carreño continuó siendo reconocida y recordada por colegas, críticos y admiradores. Su legado artístico permanecía vigente, pero ahora su vida se centraba en reconstruirse y encontrar sentido más allá de la pantalla. Su figura pública se volvió más silenciosa, introspectiva y reflexiva, marcada por una experiencia vital intensa y compleja. La singularidad de Meche Carreño radicaba en su capacidad de irradiar luz en la batalla mientras enfrentaba oscuridad en su vida personal. Su carrera y su talento artístico se vieron siempre matizados por una dimensión trágica que la hizo humana y cercana. Esta dualidad, lejos de disminuir su brillo, lo enriqueció, convirtiéndola en un referente de resiliencia y arte profundo. Su historia inicial, el nacimiento en Veracruz, el ascenso a la fama, el matrimonio, la maternidad y la pérdida de un hijo, establece el escenario de la tragedia que marcaría el final de su vida y el vínculo inquebrantable con su hijo. Es un preludio que nos prepara para entender no solo la magnitud de su talento, sino también el dolor que la acompañó hasta su muerte. El destino, a veces cruel y caprichoso, parecía tener un diseño trágico para Meche Carreño. Tras años de éxitos profesionales, reconocimientos y una vida que muchos envidiaban, la actriz se enfrentó al golpe más devastador que una madre puede experimentar: la pérdida de un hijo. Era un día de verano, caluroso y húmedo, cuando Juan María Torres Carreño, el segundo hijo de Meche, viajaba junto a unos amigos en el vehículo familiar. La información que se conoció posteriormente indica que el accidente ocurrió a altas horas de la noche, en una carretera poco iluminada y con curvas peligrosas. La tragedia se desencadenó en cuestión de segundos. Un descuido, un error humano o una combinación de factores que no se pudieron prever. Lo que empezó como un viaje rutinario terminó en un desastre que transformaría la vida de su madre para siempre. El coche, según los reportes, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Las circunstancias exactas fueron investigadas por las autoridades locales, pero lo cierto es que Juan María murió casi de inmediato, dejando un vacío imposible de llenar. La noticia, cuando llegó a los oídos de Meche Carreño, fue como un golpe físico, un dolor insoportable que se extendió por todo su cuerpo, sumiendo a la actriz en un estado de shock y desesperación. La vida de Meche Carreño, marcada por la fama, no podía transcurrir en silencio ante una tragedia de tal magnitud. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia casi inmediatamente. Fotógrafos, periodistas y reporteros invadieron la privacidad de la actriz, quienes buscaban declaraciones, imágenes y reacciones de la madre devastada. Sin embargo, Meche decidió resguardar su dolor, alejándose de las cámaras
y evitando cualquier contacto con los medios durante semanas. La prensa, por su parte, intentaba reconstruir la historia, especulando sobre los motivos del accidente y sobre cómo la actriz enfrentaría la pérdida. Algunos titulares buscaban sensacionalismo, mientras que otros trataban de capturar la humanidad y la vulnerabilidad de Meche Carreño. En ese contexto, la actriz tuvo que lidiar no solo con su dolor personal, sino con la exposición pública que intensificaba su sufrimiento. Su historia se convirtió en una lección de cómo la fama y la tragedia pueden intersectarse de manera brutal. El dolor de Meche Carreño fue inmenso y constante. La pérdida de un hijo a temprana edad es uno de los duelos más difíciles de superar, y la actriz se sumergió en un proceso de introspección profunda. Durante meses, se aisló del mundo, limitando sus apariciones públicas y dedicando su tiempo a recordar a Juan María, a procesar su pérdida y a buscar algún sentido en medio del caos. Los psicólogos y especialistas en duelo describen esta experiencia como un proceso de shock inicial seguido de negación, ira, depresión y eventualmente aceptación. En el caso de Meche, las etapas fueron complejas y a menudo intercaladas. Podías ver momentos de aparente calma seguidos de intensos episodios de llanto y desesperanza. La actriz buscó apoyo en sus familiares y amigos cercanos, pero comprendía que nadie podía aliviar completamente el dolor que sentía. El accidente tuvo repercusiones inmediatas en su carrera. Proyectos cinematográficos y televisivos fueron suspendidos o cancelados, y la industria comprendió que Meche necesitaba tiempo para enfrentar su duelo. Algunos colegas intentaron ofrecerle consuelo y colaboración, pero la actriz decidió que lo mejor era retirarse de manera temporal de la escena artística, un retiro que terminaría siendo prolongado. A pesar de su alejamiento, Carreño seguía siendo un referente. Los festivales de cine y los homenajes recordaban sus trabajos anteriores, y la industria reconocía que la tragedia no disminuía su legado artístico. Sin embargo, su vida se volvió cada vez más silenciosa y privada, marcada por la rutina de recuerdos y la búsqueda de paz interior. El accidente no solo afectó a Meche, sino también a su hijo mayor, José Sacani Carreño. La pérdida de su hermano menor transformó la dinámica familiar. La madre y el hijo mayor debieron aprender a sobrellevar el dolor juntos, a pesar de las diferencias generacionales y emocionales. Para Meche, cuidar de su hijo mayor y mantener un sentido de normalidad era un desafío constante. Cada aniversario del accidente se convertía en un recordatorio doloroso de lo que se había perdido, pero también en una oportunidad para reafirmar los lazos familiares que aún permanecían. Tras la tragedia, Meche Carreño encontró consuelo parcial en la creación artística y la espiritualidad. Aunque ya no trabajaba en cine o televisión de manera profesional, retomó la escritura de guiones, la pintura y la composición de piezas musicales. Estas actividades no reemplazaban la presencia de su hijo, pero le permitían canalizar el dolor de manera productiva y conectarse con otras personas que habían enfrentado pérdidas similares. Además, Meche se acercó a prácticas espirituales y meditativas, buscando respuestas sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. La combinación de arte y espiritualidad se convirtió en su refugio, un espacio donde podía procesar emociones complejas sin la presión de la fama o el juicio de los demás. Como suele ocurrir con las figuras públicas, la tragedia de Meche Carreño estuvo acompañada de rumores y especulaciones. Algunos medios insinuaban negligencia o coincidencias fatales, mientras que ciertos comentaristas intentaban encontrar causas ocultas o maldiciones familiares. Para la actriz, estas especulaciones eran una carga adicional. Debía enfrentar no solo su dolor real, sino también las interpretaciones ajenas de su tragedia personal. A pesar de todo, Carreño nunca cedió al sensacionalismo. Mantuvo su dignidad y su discreción, comunicando solo lo esencial y protegiendo a su familia de la exposición innecesaria. Esta decisión consolidó su imagen como una mujer fuerte, consciente de su rol como madre y artista, pero también como ser humano vulnerable. El accidente y la muerte de su hijo menor marcaron un antes y un después en la vida de Meche Carreño.
Cada decisión posterior, cada proyecto, cada relación personal estuvo teñida por el recuerdo de Juan María. La actriz aprendió a convivir con el dolor, integrándolo en su vida diaria y en su identidad, convirtiendo la tragedia en una fuerza silenciosa que moldeaba su carácter y sus elecciones. El duelo no solo transformó su vida privada, sino también la manera en que el público percibía su obra. Los personajes que había interpretado, especialmente aquellos con carga emocional, adquirieron una resonancia diferente. Quienes conocían su historia personal sentían una profundidad aún mayor en sus actuaciones, como si cada gesto y mirada llevara consigo un eco de su dolor interno. Después de la tragedia que marcó la vida de Meche Carreño, la actriz se enfrentó a un periodo prolongado de introspección, duelo y cambios profundos. La pérdida de su hijo menor fue solo el inicio de un camino que combinaría dolor personal, lucha interna y una resiliencia silenciosa que la caracterizó hasta sus últimos días. Tras la muerte de Juan María, Meche Carreño optó por un retiro casi absoluto del ojo público. Se trasladó a vivir entre Francia y Estados Unidos, buscando un espacio donde pudiera procesar el duelo sin la constante presión mediática. La soledad, aunque elegida, se convirtió en un espacio de reflexión y de confrontación con sus miedos más profundos. Sus días transcurrían entre largas caminatas, escritura de memorias, pintura y lectura. Cada actividad tenía un propósito: reconstruir su mundo interior y encontrar un sentido que trascendiera la tragedia personal. Sin embargo, esta soledad no fue únicamente física. Carreño también se distanció emocionalmente de muchas amistades superficiales y contactos del medio artístico que no comprendían la magnitud de su pérdida. Solo quienes compartían un vínculo profundo con ella lograban permanecer cerca, siendo testigos de su dolor y de su capacidad para seguir adelante. Con el paso de los años, Meche comenzó a experimentar problemas de salud que la aquejaban físicamente, reflejando también las cicatrices emocionales que llevaba dentro. La enfermedad que finalmente la condujo a la muerte fue un cáncer de hígado, detectado en una etapa avanzada. La noticia fue devastadora. Pero Meche enfrentó la situación con la misma dignidad que había mostrado durante toda su vida. Durante los meses que siguieron, la actriz se sometió a tratamientos médicos complejos, alternando entre hospitales y cuidados domiciliarios. La enfermedad, además de afectar su cuerpo, se convirtió en un espejo que reflejaba todos los dolores no resueltos de su vida. La pérdida de su hijo, la presión mediática, la soledad y la nostalgia por los años de gloria en el cine. A pesar del dolor físico y emocional, Carreño nunca perdió su capacidad de reflexión, ni su sentido del humor. Quienes la visitaban describían a una mujer consciente de su fragilidad, pero llena de lucidez y cariño, capaz de conversar sobre arte, cine y filosofía con la misma pasión que la había caracterizado en su juventud. Durante esta etapa, la familia se convirtió en el pilar central de su vida. Su hijo mayor, José, permaneció junto a ella, compartiendo cuidados, recuerdos y momentos de intimidad. La relación madre-hijo se fortaleció, basada en la comprensión mutua y en la necesidad de sostenerse frente al dolor. Además, algunos familiares cercanos y amigos de confianza participaron activamente, ayudando a Meche a mantener una rutina que combinaba tratamientos médicos, descanso y momentos de creatividad. La familia también se convirtió en el espacio donde Carreño podía hablar de su hijo fallecido sin temor a ser juzgada o incomprendida. Recordaban juntos a Juan María, compartían anécdotas y mantenían viva su memoria a través de fotografías, dibujos y pequeñas ceremonias íntimas. Esta práctica fue fundamental para su estabilidad emocional y para conservar un sentido de continuidad frente a la pérdida irreparable. Durante sus últimos años, Meche Carreño dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre su vida, su carrera y el impacto que había dejado en la cultura mexicana. Reconocía que su talento y su trabajo habían inspirado a generaciones de actores y cineastas, y que, a pesar de los momentos difíciles, su obra permanecía como testimonio de su dedicación y sensibilidad. En entrevistas privadas y conversaciones íntimas con amigos y familiares, Carreño compartía pensamientos profundos sobre la dualidad de la vida.
el éxito y la pérdida, la fama y la soledad, el amor y el dolor. Afirmaba que, aunque la tragedia había marcado su existencia, también le había enseñado a valorar cada instante, cada sonrisa y cada gesto de afecto. Para ella, el arte era una forma de redención, un medio para transformar el dolor en belleza y significado. A pesar de su enfermedad, Carreño mantuvo contacto con el mundo del cine y la televisión. Participó en asesorías de guión, ofreció mentoría a jóvenes actores y colaboró en pequeños proyectos artísticos que le permitieron mantenerse conectada con su vocación. Estos últimos esfuerzos, aunque discretos, reflejaban su compromiso con la cultura y su deseo de dejar un legado tangible. El legado de Meche Carreño no se limitó a sus películas o apariciones en televisión. También se extendió a la forma en que inspiró a otros a enfrentar el dolor con dignidad y resiliencia. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo se puede conjugar la excelencia profesional con la sensibilidad humana, incluso frente a pérdidas extremas. El día de su muerte fue un momento de profundo recogimiento para quienes la conocieron y admiraron. La actriz falleció en paz, rodeada de sus seres queridos, habiendo enfrentado la enfermedad con valentía y serenidad. Su partida cerró un ciclo vital lleno de logros, amores, pérdidas y enseñanzas, dejando un vacío imposible de llenar en el mundo del cine y en los corazones de quienes la amaron. El duelo por Meche Carreño y su hijo se entrelazó de manera permanente. La pérdida de Juan María había marcado su vida, y su propio fallecimiento confirmó la fragilidad de la existencia humana. La memoria de ambos permanece viva en familiares, amigos, admiradores y en cada fotograma que capturó la esencia de su talento. La historia de Meche Carreño y su hijo nos recuerda que la vida y la muerte son inseparables, y que el legado de una persona no se mide solo por sus logros visibles, sino por la capacidad de inspirar, enseñar y conmover a los demás. A través de su trabajo, su resiliencia y su manera de enfrentar el dolor, Carreño dejó un mensaje profundo. Incluso en medio de la tragedia, el arte y la humanidad pueden encontrar expresión y permanencia. Hoy, su nombre sigue resonando como un símbolo de talento, fuerza y sensibilidad. Su vida, marcada por la luz y la sombra, continúa inspirando a quienes buscan entender cómo el arte puede reflejar la complejidad del corazón humano y cómo, incluso frente a la pérdida más devastadora, es posible dejar una huella imborrable en la memoria colectiva. La historia de Meche Carreño y la tragedia que marcó su vida es, en muchos sentidos, una lección sobre la fragilidad humana, la resiliencia y la capacidad del espíritu para trascender el dolor. Desde su nacimiento en Minatitlán hasta los últimos días en Los Ángeles, Carreño vivió con intensidad cada instante. Celebró sus éxitos, enfrentó sus miedos y, sobre todo, experimentó el amor profundo que solo una madre puede sentir por sus hijos. La pérdida de Juan María Torres Carreño, su hijo menor, fue un golpe devastador que transformó su existencia. Un recordatorio cruel de que incluso las vidas más brillantes pueden estar marcadas por la tragedia. El recorrido de Meche Carreño nos muestra cómo una persona puede enfrentar la fama, el éxito y la admiración pública, y al mismo tiempo atravesar los momentos más oscuros de la existencia. Su carrera en el cine y la televisión no solo refleja talento y belleza, es un testimonio de su compromiso con el arte, de su capacidad para interpretar personajes complejos y de su habilidad para conectar con el público en un nivel emocional profundo. Cada película, cada escena y cada gesto en pantalla llevan consigo la esencia de una mujer que transformó su dolor en fuerza creativa. Pero más allá del cine, el verdadero legado de Meche reside en su humanidad. La manera en que enfrentó la pérdida de su hijo, la forma en que se retiró del ojo público para encontrar sentido y equilibrio, y la manera en que buscó canalizar su dolor a través de la pintura, la escritura y la mentoría artística, nos muestra un ejemplo de resiliencia silenciosa y digna. Su vida nos recuerda que las tragedias personales no necesariamente apagan la luz de una persona. Pueden ser, paradójicamente,
la fuerza que da profundidad y significado a su existencia. Los últimos años de Carreño, marcados por la enfermedad y la soledad elegida, fueron un reflejo de su introspección y de su búsqueda de paz. La actriz, consciente de que su tiempo se acortaba, dedicó su energía a mantener viva la memoria de su hijo, a fortalecer los lazos con su familia y a continuar siendo un faro de inspiración para quienes la admiraban. Su historia es una prueba de que, incluso frente al dolor más intenso, es posible encontrar sentido, amor y creatividad. Hoy, cuando recordamos a Meche Carreño, no solo evocamos su carrera artística y sus logros, sino también su fortaleza, su capacidad de amar y su humanidad. Su vida nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar cada momento, de cuidar a quienes amamos y de transformar nuestras propias tragedias en oportunidades para crecer y conectar con los demás. Nos recuerda que, aunque la fama puede ser efímera, la memoria de los actos de amor, la entrega al arte y la dignidad frente al sufrimiento son eternos. En honor a Meche Carreño y a su hijo, es fundamental que estas historias sean compartidas, recordadas y transmitidas. Cada película que protagonizó, cada gesto en pantalla y cada decisión personal nos habla de un legado que merece ser celebrado y comprendido. Su vida es un faro que ilumina tanto la grandeza del talento humano como la fragilidad de la existencia, enseñándonos que la combinación de ambas dimensiones es lo que realmente define a una leyenda. Queremos que esta narrativa no se quede solo en palabras. Queremos que sea un espacio de reflexión y conexión. Por eso, invitamos a todos los que han seguido esta historia a mantener viva la memoria de Meche Carreño y su hijo, y a reflexionar sobre cómo las pérdidas pueden transformar nuestra perspectiva de la vida y el arte. Es un llamado a valorar cada instante, a comprender que detrás de cada figura pública hay una historia humana profunda y, sobre todo, a reconocer que la fuerza del espíritu puede trascender incluso las tragedias más devastadoras. Y porque queremos seguir compartiendo historias conmovedoras, detalladas y auténticas sobre figuras emblemáticas del cine, la música y la cultura, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, estarás apoyando nuestro trabajo, ayudándonos a continuar investigando, recopilando información y ofreciendo contenido de alta calidad que conecta la vida personal de los artistas con su legado profesional. Cada suscripción no solo fortalece nuestro proyecto, sino que también crea una comunidad de personas que valoran el arte, la historia y la humanidad detrás de cada historia. Suscribirte es muy sencillo. Solo haz clic en el botón de suscribirse, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje por las vidas de quienes han marcado nuestra cultura, aquellos cuyos triunfos y tragedias nos enseñan lecciones profundas sobre la vida. Además, podrás participar en conversaciones, comentar, compartir tus opiniones y ser parte de una comunidad que aprecia la narrativa auténtica y el periodismo de calidad. Cada historia que contamos, como la de Meche Carreño, tiene un propósito: inspirar, conmover y hacer que el recuerdo de estas figuras perdure más allá del tiempo. En los próximos días y semanas, continuaremos compartiendo más historias de artistas que, como Meche, enfrentaron la fama, el dolor y la adversidad con coraje y sensibilidad. Queremos que seas parte de esta experiencia, que descubras los matices humanos detrás de los personajes públicos y que comprendas que detrás de cada sonrisa, de cada éxito, puede haber una historia de lucha, pérdida y resiliencia que merece ser conocida y respetada. Finalmente, recordemos que la vida de Meche Carreño y la tragedia de su hijo no son solo noticias para el recuerdo. Son lecciones de vida. Nos enseñan a enfrentar el dolor con dignidad, a valorar a quienes amamos y a reconocer que, incluso cuando la pérdida parece insuperable, siempre queda un legado que inspira y guía a las futuras generaciones. Su historia nos muestra que la memoria, el amor y el arte son fuerzas capaces de trascender el tiempo, manteniendo vivos los recuerdos de quienes se fueron, pero que dejaron una huella imborrable. Por eso, te invitamos a seguir con nosotros, a ser parte de esta comunidad que honra la memoria de los grandes,
que valora la investigación profunda y el relato humano, y que cree en el poder del periodismo y la narrativa para conectar a las personas con sus emociones y reflexiones más profundas. Suscríbete. Activa la campana de notificaciones y acompáñanos en la construcción de un espacio donde la historia de Meche Carreño, su hijo y tantas otras figuras emblemáticas permanezca viva, inspirando y conmoviendo a quienes buscan comprender el arte, la fama y la vida detrás de cada leyenda.